proceso llamado inverso para dar reactivo. ¿Ven lo que ocurrió? Empieza la reacción, al cero producto, tiempo cero, no hay nada, si no hubo reacción. ¿Sí? De esto no hay nada. Comienza la transformación, reactivo pasa a producto. Estos cuando van apareciendo, a su vez, reaccionan entre sí para dar el proceso inverso. ¿Lo ven? Por eso lo represento con la otra flechita. Y así es lo que ocurre naturalmente. Este se llama reacción directa, esta es la reacción inversa. Esto me está mostrando un proceso que no es completo, es un proceso incompleto, y lo que ocurre es que se produce un equilibrio. Ahí está el tema de hoy, equilibrio químico. Es decir, que los reactivos se van a transformar a producto no completamente, sino hasta alcanzar este estado de máxima estabilidad que se llama equilibrio químico. Hacia ahí se dirige todo proceso, no solamente químico, sino un proceso físico. Todo tiende a ir hacia un estado de máxima estabilidad, un estado de menor contenido energético, que ya lo hemos analizado también en el capítulo anterior, y que corresponde al estado de equilibrio. Así eso tiende todo. Hemos visto en la clase pasada que el equilibrio químico lo podemos definir como aquel donde la variación de energía libre del sistema es igual a cero. ¿Se acuerdan? Si la variación de energía libre de la reacción es igual a cero, yo digo ese sistema está en equilibrio, se alcanzó el equilibrio. Porque si yo hago el cálculo de la variación de energía libre y resulta que el valor que me da de la variación de energía libre es menor que cero, eso es negativo, digo, el proceso es irreversible y espontáneo en el sentido de reactivo o producto. Y, por el contrario, si la variación de energía libre es positiva, eso es mayor que cero, el proceso es espontáneo e irreversible, pero en el sentido inverso. Ahí están las tres posibilidades de las cuales yo les hablaba. El proceso puede ser espontáneo y irreversible en el sentido reactivo a producto si la variación de energía libre del sistema es negativa. Por el contrario, si es positivo el cambio de la energía libre, el proceso que se lleva a cabo es el inverso, la transformación de los productos a reactivos. Y finalmente, si la variación de energía libre del sistema es igual a cero, estamos entendiendo que alcanzamos el equilibrio químico. Y de ello es lo que nos vamos a encargar ahora. Deben ustedes tener perfectamente establecido cuándo se alcanza el equilibrio químico. ¿Quién me define el equilibrio? Hay reacciones, evidentemente, que no se produce nada, yo pongo los reactivos, me quedo esperando años y cero producto. Eso me está diciendo este proceso es así. ¿Está bien? El otro extremo sería, yo coloco los reactivos, esto inmediatamente, ¡pum!, se transforma en todo producto, me está diciendo el proceso es así. Son irreversibles ambos, nada más que en este caso, del reactivo a producto, en el primer caso que de producto a reactivo. Yo digo, no, todas las reacciones no hacen eso, están entre esos dos extremos, por eso debo representarlo por esto. ¿Hasta qué punto se va a llevar a cabo la reacción? Es decir, reaccionará un poquito más, hasta la mitad, paso a la mitad, ¿hasta dónde? ¿Quién lo define? ¿Y saben quién lo define?
Y ya es quien indica hasta qué punto se lleva a cabo la reacción. Y hay tres constantes de equilibrio que vamos a analizar por lo menos brevemente. La más importante de todo, en el caso del caso P y K sub T. Por lo menos esas tres vamos a analizarlas, donde las más utilizadas de todas es K sub C, K sub C, y vamos a explicar un poquito. ¿Qué quiere decir constante? Que tiene el mismo valor. Pero ¿hasta cuándo? Mientras no cambie la temperatura. Eso es elemental. Una constante de equilibrio solamente depende de la temperatura. Por lo tanto, si yo hablo de una reacción de la que quiera y le digo 25 grados, y vuelvo mañana y digo qué valor tiene la constante a 25 grados, y es la misma, no cambia por más que meta más reactivo, saque el producto, haga lo que haga, no cambia. Por eso es una constante. ¿Entiende lo que es una constante, no es cierto? Como la constante universal de los gases tiene su valor y punto, solo tiene otro. Acá lo mismo, constante de equilibrio, como dice la palabra, solamente depende de la temperatura. Ella sí me va a cambiar su valor. Bueno, eso significa constante de equilibrio definida en función de las concentraciones. Por eso estamos haciendo. Lo vamos a definir entonces a la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Concentraciones que únicamente se deben expresar en molaridad. No sirve ninguna otra expresión que ya aprendimos en solución. Ni formalidad, ni normalidad, ni molaridad, ni porcentuales, ni gramos por litro, ni nada. Solamente molaridad. ¿Se entendió? Esta otra constante ha sido definida en función de las presiones parciales. Por eso se llama K sub P. Y, como estamos hablando de presión, las presiones sirven para reacciones de tipo gaseosa, evidentemente. ¿Sí? Entonces, esta constante ha sido definida en función de las presiones parciales de los gases participantes. ¿Quiénes son los gases participantes de la reacción? A ver. ¿Recuerden? ¿Quiénes participan de la reacción? Ahí está escrito, reactivo y producto. ¿Sí? Y la última, esta constante de equilibrio, ha sido definida en función de qué. Presente. Fracción molar. ¿Está claro? Ya recordamos estos términos que acaban de ver, han visto la ley de Dalton, etcétera, etcétera. Y en soluciones también hemos visto fracción molar, así que ya lo recordamos. Ahí están tres expresiones para la constante de equilibrio. Vamos a definir o vamos a deducir la primera y luego las otras se las doy el valor, ya lo tienen en los apuntes, reitero. Este capítulo está muy bien desarrollado en los apuntes, tanto de teoría como de práctico. Son complementarios los dos, así que ahí tienen todo desarrollado y mucho más porque hay que no, los tiempos son cortos, así que debo avanzar un poquito más. ¿Cómo hacemos para deducir? Tenemos que tener en cuenta dos velocidades de la reacción. La velocidad que hemos llamado directa, que es esta, reactivo a producto, y esta que es la velocidad inversa. Es decir, que lo estamos adelantando un poquitito porque esto ya, si hablamos de velocidad, estamos hablando de cinética. La cinética es la parte de la química que se encarga de estudiar la velocidad de la reacción y el mecanismo en el que estamos definiendo todo. Así que velocidad, tema de estudio de cinética química. ¿Sí? El equilibrio no, me dice hasta qué punto se lleva a cabo la reacción, es decir, constante de equilibrio. Bueno, ¿cuándo alcanzamos el equilibrio en una reacción? Termodinámicamente, cuando la variación de energía libre del sistema es igual a cero. Ya lo hemos visto, termodinámica. Cinéticamente, ¿cuándo alcanzamos el equilibrio químico?
cuando las velocidades se hacen iguales. ¿Qué velocidad? La reacción de velocidad directa se iguala a la inversa. En este momento el sistema está en equilibrio. Para tener en cabeza y poder recordar, acuérdense de una balanza, ¿sí? Una balancita, sencillo. Con eso no van a tener tantos problemas para entender equilibrio. ¿Sí? La balanza está equilibrada cuando ahí la pesa que tenga acá es igual a esta, ahí está, la masa si quiere, ¿sí? Ahí está el equilibrio. Hacia eso tienden todas las reacciones, hacia alcanzar el equilibrio. ¿Sí? Entonces dijimos que la directa tiene que ser igual a la inversa cuando alcanzamos el equilibrio. Ahí viene el problema. Nos adelantamos un poquito, porque en cinética vamos a ver las llamadas leyes diferenciales de velocidad. Reitero esto. En cinética vamos a estudiar dos tipos de leyes. Las llamadas leyes diferenciales de velocidad y por resolución de esta, las leyes integrales de velocidad. Necesitamos en estas primeras, las leyes diferenciales de velocidad, definir la velocidad de la reacción para poder trabajar y deducir la constante de equilibrio. Tengo que adelantarme un poquito. Y en cinética vamos a ver que esta ley diferencial me dice que la velocidad de la reacción es igual a una constante, otra, ojo, no confundir con esta, ya le vamos a dar su índice para que la diferenciemos, es igual a una constante que se llama, listo, no tengo, constante de velocidad específica. La velocidad de la reacción es igual a una constante, la constante de velocidad específica, por la concentración de los reactivos, elevados a un exponente determinado que lo llamo N, puedo llamar la letra que quiera. Así es definida la velocidad en cinética, las leyes diferenciales de velocidad. La velocidad es igual a una constante de velocidad específica, que es característica típica y única para cada reacción, depende también exclusivamente de la temperatura, por la concentración de los reactivos, elevado a un exponente determinado, y este exponente N se llama orden de la reacción. Este exponente se llama orden de la reacción. Recuerden, la concentración tanto de reactivos como de productos únicamente se debe expresar en molaridad. Bueno, ahí está definido la ley diferencial de velocidad. Le ponemos su índice, porque tengo dos velocidades. La velocidad directa es igual a la constante de velocidad específica de la reacción directa por la concentración de los reactivos elevado a la N. Bueno, dejamos ahí por ahora. Y la inversa va a ser igual a la constante de velocidad específica de la reacción inversa por la concentración de los productos elevado a un cierto exponente que se llama orden de la reacción. Bueno, esa es la definición. Por lo tanto, vamos a aplicar a una reacción hipotética, una reacción cualquiera, que nos dice que A moles de A reacciona con B moles de B para producir C moles de C más D moles de D. Esta es la directa y esta es la inversa. ¿Está claro? Vamos a aplicar todas las expresiones, estas definiciones que vimos, a esta reacción hipotética. ¿Sí? Esto es lo que vamos a aplicar. Entonces, la velocidad directa va a ser igual a la constante de velocidad específica de la reacción directa por concentración de los reactivos. Estos son los reactivos. Concentración de A a la A por concentración de B a la B. Ahí está.
Fíjense ustedes que yo coloqué este N, para este caso, como los coeficientes requerentes. ¿Sí? Esto no debe hacerse, porque ellos solamente deben encontrarse con la experiencia. Eso es, experimentando en el laboratorio. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Nada más que el laboratorio va a ser lápiz y papel, se le va a dar un problema. Y utilizando esos datos es cómo nosotros vamos a encontrar estos exponentes. Lo que ocurre es que trabajamos con reacciones sencillas que nos permiten reemplazar directamente este que hemos llamado orden de la reacción por los coeficientes efectivamente. ¿Quedó claro? Esto no es nada correcto, porque los órdenes de la reacción se deben encontrar solamente trabajando en el laboratorio. No se puede ver la estequiometría de la reacción y escribirla. Lo aceptamos porque trabajamos con reacciones sencillas. Por eso sí, podemos hacerlo, pero sepan ustedes que esto es incorrecto, totalmente. Bueno, estos exponentes, reitero, se llaman orden de la reacción A, que es, como decirle por el coeficiente estequiométrico en este caso, es el orden de la reacción con respecto al reactivo A. B es el orden de la reacción con respecto al reactivo B. La suma de A y B da el orden total de la reacción. ¿Se entendió lo que dije? A y B son los órdenes de la reacción. A es el orden de A, B es el orden de B. La suma de los órdenes A y B le da el orden total de la reacción. Las reacciones pueden ser de orden 0, primer orden, segundo orden, tercer orden y más, pero rarísimo. Generalmente, orden 0, 1, 2. Si por ejemplo este fuera un 1, es decir que no habría nada, me está diciendo que estas reacciones del primer orden con respecto a A. Si fuera B un 2, yo digo esta reacción es del segundo orden con respecto al reactivo B. Y el orden total 1 más 2 me da B, digo el orden total de la reacción es el tercer orden. Reemplazo entonces también para la inversa. La inversa va a ser igual a la constante de la velocidad inversa, específica inversa, por. Estos son los reactivos para la inversa. Concentración de C a la C, concentración de D a la D. Hemos dicho que en el equilibrio entonces ambas se igualan. Reemplazo. Constante de velocidad específica de reacción directa, concentración de A a la A, concentración de B a la B, igual constante de velocidad de reacción inversa, concentración de C a la C, concentración de D a la D. Ahí está lo que hemos definido en el equilibrio químico, en la cual se igualan las velocidades de la reacción, la directa con la inversa. Ahora trabajo matemáticamente. En un miembro reúno a las constantes y en el otro miembro reúno a las concentraciones. El problema está de que, fíjense, puedo pasar esta constante allá, está multiplicando, pasa dividiendo, o bien puedo pasar esta, que está multiplicando, pasa acá dividiendo. ¿Y cuál hago? Cualquiera de las dos. ¿Sí? Lo que ocurre que me dice la yupa, no es lo mismo. Vamos a hacer todo lo mismo porque tengo dos posibilidades. Vamos a pasar esta constante, la inversa, al primer miembro, de manera que me va a quedar esto, y vamos a pasar estas dos concentraciones de los reactivos al segundo miembro. Me queda entonces
reunido a las constantes en un miembro y a las concentraciones en el otro. Matemáticamente, el cociente de dos constantes es igual a una tercera constante, y esta es la que conocemos como constante de equilibrio. Llegamos finalmente a esta expresión matemática de la constante de equilibrio, que en este caso, como ha sido expresada en función de las concentraciones, es K sub C. Esta la van a encontrar en los libros como Ley General del Equilibrio Químico, Ley de Bulber y Weiss, o más comúnmente, Ley de Acción Química de la Masa. Esto es como lo conocemos todos los químicos. Ley de Acción Química de la Masa es esta, que la podemos leer. Es el cociente, la relación, la división, si quieren, entre el producto de las concentraciones de las reacciones producidas, la estoy leyendo, elevado a unos coeficientes determinados, que son los coeficientes estequiométricos, sobre el producto de las concentraciones de las sustancias reactivas, elevados a sus coeficientes que corresponden a los coeficientes estequiométricos. ¿Lo he leído? No se asusten. No crean que yo tengo tanta memoria, pero sí puedo ver todavía, aunque soy un chicato. Pero le he leído, veo que todo dice, ¿cómo se llama la memoria? Uy, yo le he leído. Fíjense entonces, resumida cuenta, esta es la ley de acción química de la masa. Es cociente. Por eso, ¿cómo? Y de último tenés que leer. Ahora, si no sabes leer, estamos en el norte. Ahora, fíjense qué sencillo es. Es la división, cociente, relación. Todo sinónimo. ¿Entre quién? Fíjense quién está arriba. Los productos. Por lo tanto, la constante de equilibrio K sub C, en resumida cuenta, es la división entre concentración de los productos, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Y abajo quién está? Ahí están los reactivos. Eso es la constante de equilibrio K sub C. La relación de la concentración. Arriba producto, abajo reactivo. ¿Se entendió esto? Vamos a los valores, porque siempre les digo lo mismo. Cuando yo tengo igualdad matemática, yo para saber si es que la he escrito correctamente, debo ir a los extremos. Siempre hagan eso. ¿Y cuáles son esos extremos? 0 y 1. Con eso puedo observar qué está pasando con esta reacción. Vamos a ver a valores que puede presentar la constante de equilibrio. Yo le dije, equilibrio químico, ¿quién me define este estado? Y únicamente ella es la que me define, es la constante de equilibrio. ¿Y qué me dice? Ah, si la reacción mucho se ha transformado, más o menos, poquito, nada, 0, eso me dice hasta qué punto se llevó a cabo la reacción, simplemente mirando el valor de la constante de equilibrio. ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes que en reacciones hay un montón de distintos tipos, ¿no es cierto? Ya han visto reacciones ácido-base, de neutralización, de precipitación, reacciones redox, que no las hemos visto todavía, reacciones de todo tipo. ¿Sí? Lo hemos visto también de disociación. Dentro de la disociación tenemos ácido, tenemos base, tenemos agua, un montón, distintos tipos de reacciones que tienen su nombre. Evidentemente, cada reacción de esta que he nombrado tiene su constante de equilibrio, y esta constante de equilibrio, K sub C, tendrá el nombre de esa reacción.
hay tantas constantes de equilibrio como reacciones hay. ¿Se dan cuenta? ¿Está bien? Bueno, ¿qué valores podemos dar? Vamos a ver valores, por supuesto, extremos. Vamos a decir que el valor de la constante de equilibrio es 10 a la 10. Es un valor grande o chiquito. Grande, 10 a la sexta, 1 millón. Así que me faltan 10 a la cuarta, 10 a la cuarta, 10.000. Son 10.000 millones. Vamos a dar un valor. Ya vamos a ver si sabe la matemática. Y un valor 10 a la menos 10, que acá estamos hablando siempre de potencia de base 10. Es muy fácil trabajar, mucho más fácil que con comas, es decir, con decimales. Bueno, este es un valor grande, ¿sí? Es un 1 y tengo que meterle 10 0 a la derecha. ¿Está bien? Este es por el contrario. Este es un valor chiquitito. Tengo que poner un 1 y empezar a colocar 0, pero ahora a la izquierda. ¿Está bien? Es un valor chiquitito. Y 10 elevado a 0. ¿Cómo? 1. No se sabe matemáticas, yo pensé que 1. Ahí tienen algunos valores probables entonces de la constante de equilibrio. Vamos a ver qué me dice cada una de ellas. Por ejemplo, yo digo, este ácido es fuerte. ¿Qué significa eso? Este ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, son ácidos muy fuertes. ¿Qué quiere decir eso? Están en solución acuosa. Se disocian completamente. Reactivo, ácido sulfúrico, preparo una solución. Ese ácido sulfúrico ya no está sin disociar. Disocia, queda protones al medio y queda él como sulfato. Para él ni siquiera una doble flecha, una sola, así, porque es recontra fuerte. El ácido nítrico, otro, es un ácido porque se disocia completamente. Protón más nitrato. Una sola flecha, este nada, qué equilibrio. No, clorhídrico lo mismo. Dentro de las bases, hidróxido y sodio. Tengo hidróxido y sodio, preparo una solución, ya no tengo más hidróxido y sodio combinado el oxidrilo con el sodio. Catión y anión. No. Se han disociado, eso significa que se separan. Catión sodio por un lado, anión oxidrilo, ahí viene la definición que vamos a aprender de base. Primero, oxidrilo al medio. Es una base fuerte. Reacción completa. Una sola flecha de reactivo producto. ¿Se entendió? En cambio, yo digo ácido acético. Yo digo, este ácido es débil. Entonces, si escribo ácido acético, da protón más acetato, pero aquí ya va doble flecha. Y alguien me va a tener que definir hasta dónde. ¿Quién? Caso A se llama en ese caso, constante de equilibrio. ¿Se entendió? Ácido o electrolito, lo que quieran, fuerte, 10 a la 10. ¿Qué significa esto? Que esta constante es muy grande. Para que sea grande, analicemos. ¿Quién tiene que ser muy grande? El producto tiene que ser 10 a la 10 veces superior que la concentración de los reactivos. Traducido en la reacción, ha ocurrido esto. Eso es un electrolito fuerte. El numerador se encuentra más alto, más grande, el denominador. Es decir, eso es lo que ha ocurrido. Reactivos, ¿qué puse? A producto. Eso es. Pero siempre doble flecha, ¿no? Estoy excediendo acá, siempre tiene que haber la doble flecha. Siempre tiene que estar presente todas las especies. No puede desaparecer, porque si desaparece una zona, pues se llama equilibrio. Acá, cuando hablamos de equilibrio, esté donde esté parado el equilibrio, así tengo una constante de 10 a la 10 o 10 a la menos 10, sepan que hay 10 a la menos 50, sale muy poco soluble, como un montón de sulfato. ¿Sí? Siempre tiene que estar presente todo. A, B, C y D. Si desaparece C, son A, ya no hay equilibrio. Así de fácil. ¿Está claro? Es decir, que aquí en esta relación, yo no puedo sacar a él. No, ¿cómo voy a hacer? Ya soné matemáticamente si desaparece uno. Si es 0 o si es 1, esos tres no van.
Por eso digo la matemática, para ver si está bien la cuestión, siempre vayan al extremo. ¿Se entendió esto? Entonces yo tengo una constante muy grande y dice, los reactivos se transforman mucho, casi todo, en producto. Y ahora si yo digo la constante es igual a 10 a la 0, es decir, 1. Matemáticamente, ¿qué me puedo decir con ese cociente? Y no saben matemática, ¿eh? ¿Saben lo que es para mí tratar de hacer entender si no saben un poco matemática? ¿Qué significa que tengo un cociente que es igual a 1? Y eso. Si aquí tengo 2, tiene que ser un 2, porque 2 dividido 2, 1. Si tengo un 3, tiene que ser un 3, porque 3 dividido 3, 1. Si es 10, el otro tiene que ser 10, porque 10 dividido 10 igual a 1. Eso significa el numerador igual al denominador. Esas reacciones son rarísimas, que justo se lleva a cabo hasta la mitad. Son rarísimas, pero que las hay. ¿Sí? Ese es un extremo que les quería mostrar. ¿Sí? Reacción exactamente hasta la mitad. Eso significa que el numerador igual al denominador. Porque si ahora tengo una constante Kc de 10 a la menos 10, esto es un valor muy chiquitito. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que... ¿Qué significa? Este cociente. Fuerte que no escucho. ¿Cómo? Hay más concentración de reactivo que de producto. ¿Que hay más? Concentración de reactivo. Mucho más reactivo que producto. Eso significaría al revés. Que no hubo reacción, o la reacción que hubo es muy poquitita, porque casi todo ha quedado como estaba. Muy poco producto se ha producido. ¿Está bien? Ahí tienen los extremos. Entonces, del significado de la constante de equilibrio K sub C. Es una relación de las concentraciones, y para resumirla, ¿entre quién? Productos sobre reactivos. Eso me dijo la Yupa, porque podría haber hecho al revés, ponía arriba reactivo y abajo productos, sería la inversa. La Yupa dice, no, todos trabajemos igual, siempre vamos a hacer esto. La constante de equilibrio la definimos como el cociente de la constante de velocidad específica de la reacción directa sobre la constante de equilibrio sobre la reacción inversa. Por lo tanto, ya saben que la constante de equilibrio resulta del cociente de dos constantes de velocidad específica, nada que ver. Por más que se represente como K, están diciendo otras cosas distintas. Bueno, ahí tienen lo de la constante de equilibrio. Aconsejamientos lógicos. Primero, concentración, ya la saben, solamente molaridad. No se puede utilizar ni porcentual, nada, no, molaridad. ¿Qué concentraciones son las que usamos para definir la constante de equilibrio? Las concentraciones en el equilibrio. Es decir, pongo los reactivos, dejo que se transcurra la reacción, se producen los productos, se estabiliza la cuestión, en ese momento yo mido las concentraciones, esas son las que van a ir. No, al comienzo. No, nada que ver, porque al comienzo no está equilibrada la cuestión. ¿Sí? Eso es básico que ustedes entiendan. Hay dos estados o más que ustedes tienen que visualizarlo. Uno, el problema es en un recipiente de 1 litro coloco 0,5 moles de este, de 18 moles del otro. Eso es inicial. Porque estoy diciendo, estoy colocando. ¿Sí? Y ahí calcularé, si se me dice el volumen, puedo calcular la concentración. Iniciales. Cierro el circuito, lo caliento a 300 grados, qué sé yo. Cuando se establece el equilibrio, ¿cuántos moles habrá de este? ¿Cuánto habrá producido? ¿Qué sé yo? Y en el equilibrio es otra cuestión. Porque ahí en el equilibrio ya va a quedar definida la constante de equilibrio con las concentraciones de reactivo y producto únicamente en el equilibrio, no las iniciales. No, para que voy a utilizar esos datos seguro. Pero la segunda cuestión, la concentración que me define a mi constante de equilibrio son las concentraciones únicamente, subrayen esto, en el equilibrio. Otra cuestión, si en un equilibrio
sólidos, por ejemplo, carbonato de calcio, que por el calor, carbonato de calcio que es la piedra caliza, que por calor da cal viva. ¿Saben quién es la cal viva? Óxido de calcio, liberando dióxido de carbono, este es gas. Fíjense, sólidos se considera su concentración como constante, no está incluido en la constante de equilibrio. Lo mismo pasa con los líquidos puros. Reitero, sólidos y líquidos puros se consideran a su concentración como constantes, por lo tanto, no participan en la definición de la constante de equilibrio. No están acá, sólidos y líquidos. No, porque su concentración es la consideramos constante. Si, por ejemplo, D es constante, lo paso a otro miembro y constante dividido constante, esa es la constante que voy a tener anotada, que ya está incluida en ella, el sólido o el líquido. ¿Se entendió? Acá solamente soluciones o gases. Y soluciones, las concentraciones molares, nada más, molaridad. Reitero, constante de equilibrio, cualquiera de ellas, solamente depende de la temperatura. Ya vamos a ver enseguida la dependencia, la constante de equilibrio con la temperatura está dada por una ecuacióncita, ya el nombre ya es difícil, se llama isócora de Markov. Ya les muestro, se la voy a escribir, les muestro dónde está la dependencia y nada más, porque si la deducimos vamos a perder 3 clases. Así que la constante de equilibrio, como lo reitero, dice la palabra, es única y depende solamente de la temperatura. Cambia la temperatura, la constante es otra. Ahí está. Pero si mantengo la temperatura, haga lo que haga, ponga más gas, saque gas, ponga líquido, está más reactivo, saque, no sé, haga lo que quiera. La constante no cambia. Bueno, ahí tienen algunos parámetros que ustedes sí o sí deben conocerlos. Tienen más los apuntes, los tienen más desarrollados, las deducciones, todo para que lo estudien. Yo simplemente les doy un pantallazo para que nos ubiquemos en el tema. Bueno, vamos a ver las otras dos. Kp elige la constante en función de las presiones parciales. Y para ello, recordemos la definición de presión parcial que ya analizamos en la ley de Dalton. O si quieren, más fácil todavía, bueno, porque la ley de Dalton también va a ser necesario para que podamos definir la constante de equilibrio en función de las fracciones molares. Fíjense, voy a escribir esta ecuación. Ecuación general de enlace, V igual a N, T. ¿Sí? Este lo paso para acá, tengo la presión igual a número de moles, volumen, L por T. Y esto no es nada más que la concentración por M por T. Ahí está. La dependencia de la presión con la concentración. Esta ecuación es la que yo voy a utilizar para reemplazarla en la definición de la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Reemplazo las concentraciones, por ejemplo, si es de A, la presión parcial de A es igual a la concentración de A, etcétera, etcétera. Y finalmente encuentro, lo tienen en un apunte, que en el caso P va a ser definida como la presión parcial del gas C elevado a la C por presión parcial del gas B elevado a la B sobre presión parcial del gas A elevado a la A, presión parcial del gas B elevado a la B. Ahí está, esto es K sub B. La misma definición que hay que decir. Nada más que en lugar de concentración pongo presiones parciales. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales y si empiezan a trabajar en la casa para encontrar la deducción, van a llegar ahí.
Lo mismo, en función de las presiones parciales, numerador, las presiones parciales de los gases producidos, y abajo, presiones parciales de los gases originales, es decir, de los reactivos. Exactamente lo mismo. Tiene también en los apuntes una relación entre Kc y Kp, que es muy utilizado en los parciales como pregunta, y que me dice que K sub P es igual a K sub C por Lt elevado a la delta de L, como pongo aquí gaseoso. Fíjense ustedes, después de reemplazar lo que corresponde, encuentro la relación entre Kp y Kc. Es decir, entre estas dos constantes, tengo una ecuacióncita muy sencilla, que es la relación. Y la relación es el producto de la constante de los gases, temperatura, elevado a la delta de N, G. ¿Qué es esto de delta de N, G? ¿Qué era? Corte. ¿A qué es igual delta de N? Igual. Fuerte que no escucho. Número pone productos menos reactivos. Está lo que es delta de N. Por supuesto, exclusivamente gases. Estamos viendo cómo aplicarlo en función de gases. ¿Está bien? Porque ahora, utilizando la matemática, le van a responder ustedes. ¿En qué único caso Kp es igual a Kc? Reitero, la pregunta que le hice a los parciales es matemática pura y nos dice de que hay un solo caso en el cual en una reacción química Kp es igual a Kc. Y ese caso es cuando es cero. ¿Por qué? Porque lo que quieran elevar a la cero, ¿cuánto da? 1. 10 a la 0, ya tenemos un ejemplo allá, ¿cuánto da? 3 a la 0, 1000 a la 0, 1.000.000 a la 0, esto es 1. Por lo tanto, es el único caso. Estoy diciendo entonces, reacciones que cursan sin cambio en el número de moles gaseosos, Kp es igual a Kc, porque si hay cambio, eso ya no se cumple, ¿está bien? Describo una reacción de esta. Todos gases. ¿Qué valor tiene el delta de N? ¿Cuántos moles de producto hay? 2. ¿Cuántos moles de reactivo hay? 1, 2. 2 menos 2. Ahí está. Es un ejemplo de una reacción que cursa sin cambio en el número de moles gaseosos. Por lo tanto, Kp es igual a Kc. Le defino K sub F, que también la podemos demostrar, pero no vamos a ver bien. Es igual a fracción molar de C a la C por fracción molar de D a la D por fracción dividido, fracción molar de A a la A, fracción molar de D a la D. ¿Y de dónde sale esto? Puedo reemplazarla, por ejemplo. Recuerden, la presión parcial de A es igual a fracción molar de A por la presión total de la mezcla gaseosa. Esto podemos resolverla con escribir acá, empezar y van a ver que encuentran la relación en K sub P y K sub X. Y de ahí la relacionamos por K sub P. Están todas relacionadas. Esos son los datos que necesito entonces para encontrar la última constante de equilibrio, la definida en función de la fracción molar. Que la reitero es, de nuevo, producto sobre
diciendo que la presión parcial de un gas A es igual a su fracción molar por la presión total de la mezcla gaseosa. Bueno, esto es entonces lo referido a la constante de equilibrio. Es decir, si a mí me preguntan hasta qué punto se lleva a cabo la reacción, yo les pregunto, si esta reacción de disociación, ¿hasta dónde se lleva a cabo? Si no la conozco, la respuesta es, profe, deme el valor de la constante de equilibrio. Yo le digo, si hay mucha reacción, poca reacción, o si justo ha ido hasta la mitad. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Con ese valor. Le digo, vos es que no tengo el valor de la constante de equilibrio, pero te doy otro dato, otro valor, y ese también me sirve para saber hasta dónde se ha llevado a cabo una reacción. Y es el grado, el llamado grado de disociación representado por la letra alfa. Grado de disociación. Ya que este es el cociente entre el número de moléculas disociadas sobre el número total de moléculas. Eso es fracción, grado de disociación. Grado de disociación porque se aplica a las reacciones de disociación, ¿sí? Pero lo podemos aplicar para cualquier otra reacción. Así que alfa me está indicando justamente hasta qué punto también se lleva a cabo una reacción determinada. Por ejemplo, una reacción de activo-producto en lo que yo les digo, ¿cuántas moléculas se han disociado? Y yo digo, había 10 y se disoció 0. Un extremo. 0 sobre 10 me da 0. ¿Está bien? Y me dicen, no se disoció nada, porque alfa igual a 0. Ah, de entender. Porque si yo ahora en esta reacción tengo 10 moléculas y les digo, las 10 se han disociado, o las 10 han reaccionado, 10 sobre 10 me da 1. Ahí tienen los extremos. Los valores de alfa van de 0, nada de reacción, hasta 1, valor máximo, y esos son los extremos. Más fácil todavía, para mí, pero para ustedes peor, porque si lo multiplico por 100, tengo el porcentaje de disociación, y a ustedes hablar del porcentaje es como pegarle un palo en la cabeza, porque no entienden. ¿Sí? Porque yo multiplico alfa por 100, estamos hablando del porcentaje de disociación. En el primer caso, 0 por 100 me da 0. 0% se ha disociado por la reacción. En el otro caso, 1 por 100 me da 100. El 100% de las moléculas se han disociado. Esos son los extremos. ¿Entendieron lo que es alfa? Grado de disociación. Si yo les digo, ¿han entendido o no? Si yo les digo, este electrolito, bueno, adelante también, el electrolito es una sustancia que se disocia formando los iones, eso es electrolito. Le digo, este electrolito llamado hidróxido de sodio, por darle el nombre, ¿sí? Tiene un alfa igual a 0,5. ¿Quién lo ha entendido? Exactamente. Usted me dice, creo que se ha disociado hasta la mitad, en un 50%, porque 0,5% es 50. ¿Se entiende? Ahora, si el alfa es 0,9, dice, no, este se ha disociado casi todo. Uno en el extremo, usted me dice 0,9, un 90% se ha disociado. Ahora, si es 0,01, me da un 1%, este se ha disociado poquito. ¿Entienden? O sea, pregunta de examen. ¿Cómo sabemos hasta dónde se ha llevado a cabo una reacción? De dos maneras. Una, dándome el valor de la constante de equilibrio, o también dándome el valor del grado de disociación. Con cualquiera de las dos maneras yo le puedo decir. ¿Se entendió?
Bueno, la constante de equilibrio es definida por varios factores, ¿sí? Los factores primordiales por los cuales lo definimos son concentración por un lado, presión por su inversa en volumen y la temperatura. Así, por estos parámetros, nosotros definimos a nuestra constante de equilibrio. ¿Concentración de qué? De los productos reactivos. De ahí defino el valor de la constante. Lo mismo con la presión, ya vimos presiones parciales, ¿sí? Y en lugar de hablar de presiones, hablamos de volumen también, sabiendo que P por V igual a RT, presión y volumen son inversamente proporcionales. Y el otro parámetro es la temperatura. Vamos a empezar a analizar qué ocurre si modificamos a estos factores que me determinan mi equilibrio químico. Y eso fue lo que analizó un señor llamado Le Chatelier. Este químico justamente analizó qué ocurría si yo tengo un sistema, una reacción química en equilibrio y modifico los factores que me rigen al mismo. ¿Cuáles son esos factores? Concentración, presión o volumen y la temperatura. Y empezamos a analizar. Esto es lo que se llama principio de Le Chatelier. Vamos a ver primero concentración. Eso debe limitar una balancita. Aquí tengo reactivo, aquí tengo producto. Bueno, ahí está mi sistema en equilibrio. Está definido por la constante de equilibrio. ¿Qué pasa si yo cambio ahora de este estadio en equilibrio? Cambio las concentraciones. ¿Cómo puedo cambiar? Y bueno, la balanza está en equilibrio, puedo un montón de posibilidades. Poner más reactivo, aumento la concentración. Si esto estaba en equilibrio, aumento este plato, esto hace así, se desequilibró. ¿Está bien? Otra posibilidad es si hago con reactivo, al revés. En lugar de meter más, saco. Si saco reactivo de este equilibrio, el equilibrio hace porque estoy sacando peso de acá. ¿Está bien? Y con el producto exactamente lo mismo. Si esto está en equilibrio, meto más producto a este sistema, esto hace así, se desequilibró. O por el contrario, si saco producto, esto hace así, se desequilibró. Eso es lo que trata de hacer ver Le Chatelier que ocurre. Enunciemos el principio de Le Chatelier. Nos dice que si nosotros tenemos una reacción química o un sistema en equilibrio y modificamos algunos de los factores que nos rigen, que son concentración, presión, volumen y temperatura, tenemos un sistema en equilibrio, modificamos algunos de los factores y los desequilibramos. ¿Qué dice Le Chatelier? El sistema evolucionará en el sentido de anular dicha modificación. Me dice Le Chatelier que si yo desequilibro mi sistema por alguno de ellos, modificaciones de algunos de estos factores, el sistema evoluciona en el sentido de anular esa modificación. Veamos qué pasa con respecto a la concentración. Primer caso, aumento reactivo. Esto hace así. Recuerden la reacción. Está equilibrado, lo desequilibro porque meto más reactivo y dice Le Chatelier, vos has puesto más reactivo. El sistema va a evolucionar para alcanzar nuevamente el equilibrio
equilibrio que está definido por la constante de equilibrio. Relación de concentración del producto sobre el reactivo, que es única esa relación. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hace? Y si el puesto más reactivo, ahora la reacción va hacia acá, porque tiene que producirse más producto para de nuevo el cociente igualarse. Tiene que aumentar los productos, tiene que disminuir los reactivos que yo he agregado. De reactivo a producto. Eso es lo que dice el Chatelier en cuanto a aumentar reactivos. Porque si al revés, ahora equilibrado, saco reactivo, se modificó el equilibrio, me dice, no, ahora es al revés. Como hay menos reactivo, la reacción tiene que producirse en este sentido para de nuevo que el cociente de producto sobre reactivo alcance el mismo valor que tenía, que es la constante de equilibrio. La reacción va hacia allá. Y tengo las distintas posibilidades que les he dicho. Con respecto a los productos, si pongo, si saco, esto se desbalancea y no sé hacia dónde va a ir la reacción. Eso es principio de Chatelier analizado en cuanto a este factor que es la concentración. ¿Se entendió esto? Creo que no es difícil. Por eso les dibujo yo la balancita y por eso totalmente ubicado y me responde con facilidad, no de memoria. Fíjense si lo analizamos en cuanto a la presión. Y con la presión tengo un pequeño problema. Porque, ¿qué presión me está hablando el profe? Respuesta correcta para esto. Si yo les digo, aquí tengo un sistema gaseoso de equilibrio, modifico la presión, y ustedes me tienen que decir, pero ¿qué presión? Porque hay dos presiones. Una es la presión parcial y otra es la presión total del sistema. ¿Cuál presión va a modificar? Digo, va a traer de la tiene claro. ¿Por qué? Porque si yo les digo, y yo voy a modificar este sistema de equilibrio, la presión parcial de este gas X. Yo les digo, voy a modificar la presión parcial en gas X. Y fíjense, directamente proporcional, como ya lo hemos mostrado antes. Así que es exactamente lo que hablamos previamente en el principio de Chatelier con respecto a la concentración. Es decir, si yo en un equilibrio aumento la presión parcial del reactivo, el sistema evoluciona en el sentido de que aumente la concentración o las presiones parciales, que es lo mismo de los productos, porque si hago yo al revés ahora, aumento la presión parcial de los productos, el Chatelier me dice, sí, hay más productos, el sistema va a evolucionar en que ahora haya más cantidad de reactivo. ¿Listo? Exactamente lo mismo que hemos dicho con la concentración. ¿Y de dónde saco yo? Ahí está, perfecto. Presión parcial directamente proporcional a la concentración del reactivo o del producto. ¿Se entendió? No hay problema ahí. ¿Y dónde cambia? Si a mí me dice, no, yo quiero que me hable, no con respecto a las presiones parciales, porque es lo mismo que te diga que estoy aumentando la concentración de algunos de ellos, del producto. Si no, ahora digo, yo tengo encerrado el gas en un recipiente y aumento la presión total del mismo. ¿Qué pasa con este sistema que estaba en equilibrio? Y ahora sí se armó el lío. ¿Por qué? Porque aquellos sistemas que cursan sin variación en el número de moles de los gases no se ven modificados por variaciones o modificaciones de la presión total del sistema. Sistemas que cursan con igual número de moles gaseosos, tanto reactivos como productos, si yo modifico la presión total del sistema, no se ve influenciado o modificado. Y tal es el caso de esta reacción que yo describí.
Si yo a este sistema de equilibrio le aumento la presión, no le pasa nada. Si yo disminuyo la presión, tampoco, es decir, si yo aumento la presión, no voy a hacer que venga para acá o que vaya para allá. No, no le pasa nada, sigue tal cual como está. ¿Y por qué? Porque ustedes ya lo han dicho, delta Dn es igual a 0. 2 moles de producto, 2 moles de reactivo, delta Dn es 0. No se ve influenciado por cambio en la presión total. Fíjense dónde está la diferencia con las presiones parciales. Otra causa hubiera sido aumento la presión parcial del hidrógeno. ¿Qué dice el Chatelet? La reacción va para allá, estoy aumentando el reactivo. O si digo, aumento la presión parcial del cloruro de hidrógeno, estoy aumentando la concentración, hemos dicho que es equivalente. La reacción se dirige para allá. ¿Lo ven? Es fácil con respecto a las presiones parciales y concentración. Sí, ahí está la equivalencia de ambos. Presión total no, tengo que ver sin delta D. ¿Qué pasa? Escribo otra reacción. Ahí tienen esta reacción gaseosa. Es la reacción de síntesis, ¿cómo se llama? Es la reacción de síntesis del amoníaco. Síntesis significa obtención de la sustancia compuesta a partir de sus elementos. Ahí está igualado. ¿Ahí? La pregunta es, ¿qué valor tiene delta Dn para esta reacción? ¿Cuánto? ¿Productos? 2, ¿Reactivos? 4, ¿Esto es igual? 2, más, menos. Qué bárbaro, no puedo creer. No, bien, ahí. De vuelta. Productos, reactivos, eso da menos 2. ¿Cómo era ese 2? Menos 2 da. O sea, me están diciendo menos 2 que hay una disminución en el número de moles de gas. ¿Están viendo? Acá hay 4, acá hay 2. ¿Sí? Esta reacción sí se va a ver influenciada si yo aumento la presión total del sistema. Y dice aumento de la presión total de un sistema de equilibrio favorece la reacción hacia donde hay menos número de moles gaseosos. Aumentos de la presión total en un sistema de equilibrio se ve favorecida la reacción hacia donde hay menos número de moles gaseosos. Es decir, en esta reacción, sistema de equilibrio, yo soy de acuerdo aquí, aumento la concentración de nitrógeno. El Chatelet me dice, ¿para dónde va la reacción? Sistema de equilibrio. El Chatelet me dice, aumenta la concentración de nitrógeno. La reacción, ¿para dónde va? Para acá. Otro ejemplo, aumento la concentración de amoníaco. ¿Para dónde va la reacción? Para allá. Otro ejemplo, de esta reacción saco nitrógeno, que es lo que se hace en la industria, saco amoníaco, ¿para dónde se desplaza el equilibrio? Desplaza para acá, para allá. ¿Ven? Ya esto me ha hecho así, el otro lo hecho para allá, y el otro ya se quedó de nuevo, no se capaz de decir si va a aceptar. Reitero la pregunta. El sistema de equilibrio, y esto es lo que se hace en la industria. Obtengo, es un método de obtención de amoníaco, que es una sustancia muy utilizada industrialmente. Este proceso se llama proceso Haber, estamos otra vez porque es muy importante, el método de obtención de amoníaco. Una vez que lo obtengo, lo voy sacando, porque ya les digo, lo licúo con facilidad, eso significa pasa del estado gaseoso al líquido, eso como si lo estaría sacando. Lo voy sacando al
sacar disminuye su concentración. Por lo tanto, el proceso ¿para dónde va? Con eso favorezco la obtención, lo estoy sacando. ¿Sí? Eso es lo que hace la cosa. Con la misma cantidad de tiempo voy obteniendo mejor rendimiento de amoníaco. Fíjense cómo juego con la lámpara. Presión parcial. Aumento la presión parcial del hidrógeno. ¿Para dónde va la reacción? Acá. Aumento la presión total del sistema. ¿Para dónde va la reacción? El 4 hay 2, hacia donde hay menos mol, hay menos acá, va para el otro. ¿Lo ven? Tiene la respuesta enseguida. El Chantelet me está diciendo fácil que es lo que ocurre. Y falta el otro factor, que es el volumen. Yo tengo una ecuacióncita que me dice que P por V es igual a NRT. De manera tal de que si yo a la presión lo paso para abajo, al otro nivel, que es decir, el volumen va a ser igual a NRT sobre presión. Son inversamente proporcionales, así que todo lo que dijimos para la presión se cumple al revés para el volumen. Porque nos falta el mismo factor, que es interesante, pero el tiempo sí que lo vamos a dar, que con respecto a modificaciones de las temperaturas. Aquí, ojo. Porque yo ya les dije, un montón de veces ya les dije, ¿qué pasa con la constante de equilibrio versus temperatura? Hemos dicho que es dependiente. Así que si yo cambio la temperatura, esa constante ya no tiene el mismo valor, cambió a otro valor distinto. En algunos casos aumenta, en otros casos disminuye, depende del tipo de reacción. ¿Está bien? ¿Se entendió esto con el anterior o no? Porque la temperatura suponemos que es la misma. Cambiamos las concentraciones, el volumen, la presión, el refrigerante, pero la temperatura es la misma. Condiciones isotérmicas. ¿Sí? La constante no cambia. Acá sí, porque aquí ya al cambiar la temperatura, ya el valor de la constante es otro. Así que aquí ya estamos liquidados. Para ello, vamos a entrar en esto que ya les comenté, la dependencia de la temperatura de la constante de equilibrio. Le escribo una reacción, o la igualdad matemática, aquí se dice. Logaritmo de la constante de equilibrio a una temperatura 1 sobre una temperatura 2 es igual a menos sobre 4,55 por la inversa de temperatura 1 inversa de temperatura 2. Esto llegamos después de haber funciones que no lo vamos a hacer, lo tienen en el apunte para estudiar. Llegamos finalmente a esta ecuación que se llama isocora de Van-Hoff, que me muestra la dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura, siendo a una temperatura 1 el valor de la constante de equilibrio, caso 1, y a una temperatura 2 superior, la constante de equilibrio cambió siendo la constante caso 2. Ahí está, constante de equilibrio a la temperatura 1, constante de equilibrio a la temperatura 2 superior, vamos a poner acá, T2 mayor que T1. Aquí tengo, esta es la entalpía de la reacción, el cambio entálpico estándar, es decir, me dice si el proceso es exo o endotérmico, y ahí está la cuestión. Recuerden, la entalpía de la reacción, la entalpía estándar, el valor que va a decir si el proceso es exotérmico o endotérmico, ya que si es positivo el delta de H, el proceso es endotérmico, si
Si el delta de H es negativo, el proceso es exotérmico, liberador de energía, de calor, después de entalpía, presión constante. Este es un número resultante del valor de R y de la transformación del logaritmo neperiano, el logaritmo decimal, surge ese valor 4,57. Y todo esto multiplicado por la inversa de la temperatura absoluta 1 menos la inversa de la temperatura 2, sabiendo que T2 es mayor que T1. Primer caso. Reacción endotérmica. En un proceso endotérmico, delta de H es positivo. Dividido un número positivo, positivo, pero acá hay un negativo. Menos por más, deducción, esto me da negativo. ¿Sí? Analizamos la parte de la temperatura. Temperatura 2 mayor que la temperatura 1. Un ejemplo cualquiera para que lo podamos explicar, justamente 2 y 1. ¿Qué es más fácil que eso? Porque ahora lo reemplazo. 1 dividido 1, 1 menos 1 dividido 2, ¿cuánto da? 0,5. 1 menos 0,5, esto da 0,5. Deducción. Esto es positivo. Positivo y negativo me da negativo. Entonces, cuando la reacción es endotérmica delta de H positivo, el segundo miembro, hemos dicho, es negativo. ¿Está bien la deducción? ¿Se han perdido? Ahora vamos al logaritmo. Fíjense lo que les digo. El logaritmo de un cociente de dos números, el logaritmo de un cociente de dos números es negativo cuando un logaritmo es negativo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que matemática es peor que química? Usted tiene que saber que el logaritmo de un número es negativo cuando ese número es menor de 1. ¿Sí? Porque el logaritmo de 1, ¿cuánto es? 0. El logaritmo de un número mayor de 1, ¿cuánto es? Positivo. Eso tiene que saber, eso es básico. Eso es como diría elemental, Watson, eso tiene que saber. Por lo tanto, un logaritmo es negativo cuando ese número es menor de 1. Si es 1, el logaritmo es 0. Si ese número es superior a 1, el logaritmo es positivo. Ahí está. Me está diciendo que es negativo. Me está diciendo que este número es menor de 1. Y para que sea menor de 1, ¿qué ha pasado? ¿Quién es mayor? Esta o esta. Si es menor de 1, K2 es mayor que K1. Pucha, che, qué inútil que son, perdonen, ¿no? Pero razón, pero han dado materia gris, materia blanca, amarilla, colorada, todos los dados que hay que utilizar, menos calculadora, computadora, celulares, basta de eso, utilicen la cabeza. Bueno, ahí tienen. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos calentado una reacción endotérmica y hemos encontrado que la constante de equilibrio disminuyó. No sé. Perdón, aumentó. Era lo que bacano estaba. Fíjense entonces. Deducción. Si yo caliento, aumenté la temperatura. Caliento. Un proceso endotérmico
la constante aumenta. Es lógico. Si yo en una reacción que absorbe calor la estoy calentando, la estoy favoreciendo, la constante a una temperatura mayor aumenta. ¿Lo han visto esto? Si yo tengo una reacción absorbedora de energía, yo para transformar la reacción absorbo energía y encima le meto un fósforo, lo estoy favoreciendo, ¿o no? Por eso es que K2 es mayor que la constante de una temperatura menor. Espero que haya comprendido, porque el otro ejemplo es ahora, proceso exotérmico, liberador de energía. ¿Está bien? Proceso exotérmico, delta de H negativo. Dividido en número positivo sigue siendo negativo, pero con este negativo, menos por menos, es más. ¿Sí? Estamos calentando, el procedimiento quente me da positivo, positivo en este lado, positivo por este, me da consecuencia positivo. Para un proceso entonces exotérmico, si yo caliento un sistema exotérmico, encuentro que el segundo miembro es positivo. El logaritmo de un número es positivo si este es mayor de 1. Para que este sea mayor que 1, ahora, mayor que 1, K2 menos que K1. Ahí está. Entonces, calentar un proceso exotérmico para nada lo favorezco. Ahí está me está diciendo la constante a esa temperatura superior es menor. Bueno, esto es la isocoria de Markov que me muestra la dependencia, la constante de equilibrio con la temperatura. Analicen esto porque ahora qué es lo que dice el Chatelier. Yo resumió en unas pocas palabras. Y nos dice, aumento de la temperatura favorece el sentido endotérmico de una reacción. Aumentos de la temperatura favorece el sentido endotérmico de una reacción. Y eso es lógico. Si yo, transformándome de reactivo a producto, libero energía y encima estoy calentando, para nada me favorezco. En todo caso, si yo al transformarme estoy liberando energía y me meten en la heladera, ahí sí estoy favoreciendo la reacción. ¿Lo ven? Enfriar el proceso correcto. Eso traducido al Chatelier me dice que aumento de la temperatura favorece el sentido endotérmico de la reacción. Ahí está la reacción. Si el reactivo a producto es un proceso endotérmico, absorbe calor, como sé que estamos hablando de funciones de estado, al ir de productos a reactivos, esa misma cantidad de calor absorbido es emitida. O sea, una reacción endotérmica al sentido inverso es exotérmico. Creo que eso lo han visto, ¿no es cierto? Ley de Hess. Si absorbe una cierta cantidad para ir de R a P, al revés de P a R, la misma cantidad es emitida. ¿Sí? Eso es lo mismo que en la escalera energética. El electrón, para saltar del escalón 1 al escalón 2, es decir, cuando el número cuántico principal es 1, saltando, absorbe una cierta cantidad de energía. Proceso endotérmico. Ahora, si quiere bajar al peldaño que estaba antes, la misma cantidad de energía que había absorbido es emitida. Proceso exotérmico. ¿Se acuerdan? Esto es lo mismo. Ahí está traducido lo que nos dice entonces el Chatelier. Aumento de la temperatura y favorece el sentido endotérmico de la reacción. Y esto es lo que tienen que acordarse, porque si yo les digo, bueno, a ver, aquí tenía escrito la reacción. Esta es una reacción. ¿Está comprendiendo? Ahí está la reacción de síntesis del amoníaco. Y yo les digo, bueno, ya con este hemos hablado de las concentraciones, hemos hablado de las presiones parciales, les he dado algunos ejemplos de las presiones
total. Ahora hablemos de la temperatura. Y yo le digo, esta reacción se ve favorecida, es decir, en este sentido, calentándola o enfriándola. ¿Y ahora? Fuerte. ¿Quién está opinando? Fuerte, no, te equivocas. ¿Cuál es el problema? Mejor, así. ¿Y? ¿Qué opinión tienen? ¿Cómo era la pregunta? Ahora estamos hablando con la temperatura. Ahí tengo un sistema de equilibrio. Yo ahora quiero desequilibrarlo. La pregunta es, ¿cómo hago para que el sistema se desplace hacia mejor obtención, porque sea quiero obtener más cantidad de amonio? ¿Qué hago? ¿La caliento o la enfrío? La respuesta es ¿saben cuál es la respuesta? Me tiene que decir. Y yo mirando eso yo no les puedo contestar. Y yo digo, oh, me ha matado esa. ¿Por qué? ¿Por qué está faltando? Y profe, si no me está diciendo si esta reacción es exotérmica o endotérmica, si usted me dice eso, yo le contesto. Ah, ¿cómo se va a echar? Usted me está pidiendo delta de H de reacción. Ah, sí. Este es el proceso, ahora sí, es exotérmico. Ahora sí ya me puedo responder. ¿Cómo hago para obtener mejor cantidad, mejor rendimiento de amonio? ¿Caliento o enfrío el sistema? Peor parece que hacer. No, le he dicho recién de Chatelier que dice aumenta la temperatura, favorece el sentido endotérmico de la reacción. ¿Yo favorezco calentando el proceso exotérmico? No. Si me está diciendo que ya te al revés, entonces ¿cómo voy a calentar? Tengo que enfriar. Enfriando sí favorezco el sentido exotérmico que es para acá, porque para allá es endotérmico. Favorezco el sentido para allá si yo caliento. ¿Está bien? Bueno, recuerden esto, no pueden contestar si no saben si una reacción es exo o endotérmica. Bueno, esto es lo que se llamaba al principio en el Chatelier, recuerden. Hay factores que rigen el equilibrio. ¿Cuáles son ellos? Concentración, presión, la inversa del volumen, la ecuación general de Stokes, y la temperatura. Ojo con esta última, porque es la única en la cual el valor de la constante de equilibrio, llámese como se llame, cambia. Esto es la respuesta. Bueno, analizamos esto, recuerden con la concentración, balanza, muy fácil. Presión idéntico, porque presión es proporcional a la concentración si es presión parcial. Si es presión total, ya sonamos. Hay que calcular el delta de N de la reacción. Con el volumen, lo mismo. Y último, la temperatura. Recuerden, dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura. Y yo por debajo necesito saber si la reacción es exo o endotérmica. ¿Listo?